¿Puede considerarse al embrión como persona? Hola a todos, bienvenidos a la cápsula jurídica de hoy. ¿Existe una respuesta definitiva a esta pregunta? No lo sé. Pero lo que sí es seguro es que este tema ha desatado un intenso debate entre juristas, filósofos, científicos y teólogos. Y por supuesto, también en la sociedad en general. Hoy exploraremos una discusión desde el derecho y la filosofía para entender si el embrión puede considerarse persona. La relevancia de este debate es enorme, especialmente en el derecho y en la bioética. Temas como el aborto, la investigación con células madre y la protección del nasciturus dependen de la respuesta a esta pregunta. Este debate no es nuevo. Desde Aristóteles hasta la Iglesia Católica han discutido sobre el inicio de la vida. La ciencia también ha aportado al debate. En los siglos XIX y XX se descubrió el óvulo y se avanzó en el conocimiento del desarrollo embrionario, consolidando la idea de que la vida inicia en la fecundación. La pregunta es: ¿ser un ser humano desde la concepción implica ser una persona desde el punto de vista jurídico y filosófico? Pues la respuesta no es sencilla, y para entenderlo mejor vamos a ver qué significa persona desde varias ópticas. Etimológicamente hablando, persona proviene del prosopón griego que significa rostro o máscara. Desde la perspectiva teológica, el concepto de persona se aplica en el cristianismo a las tres entidades divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diferentes pensadores han reflexionado sobre el concepto de persona. Tomás de Aquino lo define como un ser que existe por sí mismo con dominio sobre sus actos, especialmente de conocimiento. Su libertad está articulada con su razón, y aunque es una unidad autónoma, necesita de otras personas para desarrollar su personalidad. Por otro lado, Kant concibe a la persona como sinónimo de libertad, entendida como la capacidad de actuar conforme a la ley moral emanada de su propia razón. La RAE, en su abanico de definiciones, da unas características como un individuo de la especie humana, un sujeto de derecho, un supuesto inteligente, y en la doctrina cristiana, ya lo mencionaba, la Santa Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y el artículo tercero, por su parte, señala que todo hombre tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad como persona. El ordenamiento civil colombiano establece que las personas son naturales o jurídicas, y son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su género, edad, sexo, estirpe, condición. La misma norma establece en su artículo 633, definiendo a la persona jurídica como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. El embrión humano, desde los 14 días hasta estar desprendido del seno materno, es lo que comúnmente se conoce como feto. En derecho, existen varias doctrinas sobre el comienzo de la personalidad individual. La teoría de la concepción indica que el concebido tiene existencia independiente y por consiguiente ha de ser tenido como posible sujeto de derechos aún antes de nacer. El inconveniente es determinar el tiempo de la concepción. La teoría del nacimiento considera que durante la concepción el feto no tiene vida independiente de la madre, y el reconocimiento de su personalidad tropieza con la imposibilidad de determinar el momento de la concepción. Esta doctrina considera el requisito de la viabilidad como la condición necesaria para que la persona tenga personalidad. La teoría ecléctica considera que es el nacimiento el comienzo de la personalidad. Si bien reconoce por una ficción derechos al concebido o retrotrae los efectos del nacimiento al tiempo de la concepción, el concebido es una esperanza o una expectativa de persona. La teoría de la viabilidad considera
para que el reconocimiento de la persona se dé, no solamente que nazca, sino que tenga la aptitud para seguir viviendo fuera del seno materno. El inconveniente es la dificultad de fijar las condiciones y signos de la viabilidad. Finalmente está la teoría psicológica o de la conciencia, considerando que el individuo no debe ser considerado capaz de derechos hasta que adquiera el sentimiento de su personalidad, momento que tiene que ser posterior a la adquisición de la personalidad psicológica. Quiero mencionar que el reconocimiento de la personalidad jurídica ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Entre las principales teorías, considero que la teoría ecléctica es la más acertada, ya que se armoniza en el sentido del reconocimiento formal de la personalidad jurídica con la protección del nasciturus en ciertos aspectos como el derecho a heredar. Esta teoría establece que la personalidad jurídica inicia con el nacimiento, pero reconoce derechos a la expectativa del concebido, siempre que le sean favorables. En Colombia, este principio está reflejado en el Código Civil. Se reconoce la existencia de la persona legal desde el nacimiento, pero permite además la protección del nasciturus bajo ciertas condiciones. A nivel internacional, instrumentos como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño respaldan la protección del concebido, sin otorgarle plena personalidad jurídica. Asimismo, la Constitución Política de Colombia lo hace, en el entendido de que la teoría ecléctica da, por un lado, un énfasis al nacimiento y le otorga un estatus jurídico a esa expectativa. Finalmente, el debate sobre si el embrión es una persona no tiene una única respuesta, ya que la ciencia, el derecho, la filosofía y la teología ofrecen posturas diferentes, sin alcanzar consenso. Biológicamente, el embrión es un ser humano vivo, pero su reconocimiento como persona jurídica varía según el enfoque adoptado. El derecho protege al nasciturus en algunos aspectos, como la herencia o el derecho a heredar o el daño prenatal, pero no le concede personalidad plena hasta el nacimiento, generando contradicciones. Existen diversas teorías que intentan definir el inicio de la personalidad jurídica, pero todas responden a construcciones normativas que a una verdad científica. Y el debate tiene implicaciones como el aborto, la fecundación in vitro, la investigación con embriones. En definitiva, el concepto de persona no es un concepto absoluto, sino desde el enfoque desde el cual se le analiza. ¿Y tú qué opinas? ¿Debe considerarse al embrión persona desde la concepción o solo al nacer? Si te interesa saber cómo los temas de salud y derecho afectan tu vida diaria, no te pierdas la próxima cápsula jurídica. Sígueme activando el código QR que aparece en pantalla. Activa las notificaciones y déjame tus comentarios. Hasta la próxima.